Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes ya. hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una disculpa. Es que como hice el cambio de lugar, estaba ya en la sala, entonces hay que moverse para acá y toda la cosa. No te Todo lo que preocupes, implica. ahorita sale Miguel. Sí, pues ya la gente de digital ya está, la división ya están transmitiendo ahorita. Eh, Está Luz y Felipe de manera presencial. Víctor está aquí. Nancy va a moderar. Nancy, Sí, ¿sí? sí, adelante. Entonces, pues vamos a iniciar nuestra mesa número 2 y le voy a dar el uso de la voz y la palabra a la doctora Nancy Fabiola Martínez para la moderación. Adelante, Nancy. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a iniciar nuestra mesa número 2 de este seminario. Y bueno, para esta mesa tenemos tres ponencias. La primera a cargo de la maestra Luz del Carmen Saldívar y el maestro Felipe de Jesús Padilla, con el título La historia cultural frente a los significados del panfleto de Thomas Paine, recurso económico y social en el contexto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América. Como siguiente ponencia tenemos al maestro Cristian Eduardo Leriche Guzmán y al maestro Víctor Manuel Sosa Godínez con la ponencia Reflexiones sobre la democracia americana. Y finalmente, la ponencia del doctor Amir García Villalpando con Teología Secular, Racismo, Megalomanías Plutocráticas contra Tradición Científica, Democracia y Humanismo Americano. Entonces, vamos a darle la palabra a la maestra Luz del Carmen y al maestro Felipe de Jesús para que podamos iniciar con su ponencia. Adelante, maestra Luz del Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. De nuevo aquí retomando esta sesión del Seminario Capitalismo 250 y con el asunto que nos ocupa a 250 años de la proclamación de independencia de esas 13 colonias que alguna vez fueron británicas y que al hacer grandes cambios, y vamos a entrar en un debate en esta ponencia, debate y propuesta, leer la historia desde abajo, una historia cultural donde le vamos a dar voz e incluso vamos a conceder basados en cuestiones reales, con una lectura económica, con nombres, apellidos, quiénes y sobre todo un elemento que para nosotros fue fundamental, la cuestión del trabajo, los oficios y a qué están dedicados las personas que tuvieron un papel fundamental en este proceso de independencia, no las grandes estrellas o la versión oficial, sino a partir de un texto que también es paralelo y que tendríamos, y es obligada su lectura desde la historia cultural, el sentido común y escritos de Thomas Paine. Estamos, sí, observando ese gran panorama de lo que es el proceso de independencia, los documentos oficiales, pero podemos encontrar a partir de esta vida cotidiana, de la historia cultural y de lo que realmente hay, incluso ahora vamos a comentar una serie de símbolos que están mostrando lo cotidiano de estas propuestas, sentires, y que incluso a veces sin decirlo, lo dijo Paine, vamos a encontrar, y es una de nuestras vetas de análisis, se reproduce, se dice, se canta, se dibuja, todos aquellos sentires de protesta y no necesariamente populares. Vamos también a dejar una pregunta sobre la mesa de si ya pudiéramos hablar por las cuestiones económicas de trabajo y de quienes estuvieron protestando frente a la corona británica. Vamos a también enlistar una serie de causas que tienen que ver con quehaceres del Estado, de la corona, pero que tuvieron un impacto en
un grupo de trabajadores importantes, algunos conocidos, pero su riqueza está siendo vista para nosotros desde su labor como trabajadores y en su momento como colonos de estas 13 posesiones de la corona británica. Es necesario hablar, entonces, es necesario hablar desde una historia cultural donde son importantes, decisivos y el establecer los tiempos históricos a partir de las representaciones colectivas, los símbolos, los significados y las prácticas cotidianas, donde los actores o esa visión de alta cultura, para nuestro caso, pasaría a un segundo término. Le daremos voz a quienes están precisamente en estos actores o agentes de los quehaceres diarios. Acciones como fueron las que conformaron el proceso político identificado como la independencia de las 13 colonias, año de 1776, con un referente público y que es el que académicamente tendemos a resaltar, a leer o pensar que incluso no hubo nada más alrededor en las textualidades. Hay un acto oficial donde se habla de libertades, agentes, quienes se convertirán en ciudadanos de estas nuevas tierras, formar y forjar espacios contrarios a un sistema monárquico y sobre todo reconocerse ya no como súbditos, sino ser reconocidos ahora como individuos que están dando acción a nuevos cambios. ¿Quién lo está diciendo? Sí, hay un panorama oficial, pero nosotros estaríamos hablando de quienes pusieron, así como Thomas Paine, incluso primero en un panfleto llamado El Sentido Común, un panfleto que fue anónimo en su momento y en unos minutos diremos cómo se reprodujo este pensar, no esta lectura, y aquí sí las palabras cuentan. Podemos hablar de población analfabeta, pero sí de una población política. Y entonces, una primer mención. Es necesario percibir y hablar de los abusos del gobierno británico. Hicieron historia, sí, hay documentos, haremos un listado muy breve de cuáles fueron esos grandes momentos de abuso del gobierno británico y de la corona, pero nosotros estamos en esta lectura donde desde el año de 1766 podemos identificar hechos que dolieron, sí, voy a utilizar la palabra y los sentimientos, dolieron acciones como fue cobro de impuestos, donde hay un gran beneficio solo para la Gran Bretaña, donde se percibe desigualdad, pero quien estaría ejerciéndola no la reconoce como tal. Estamos percibiendo también a partir de 1766 acciones, y si vamos a símbolos, los habitantes, los colonos de estas 13 colonias estarían viviendo enfrentamientos directos de soldados pertenecientes a la corona, soldados que además fueron enviados a estas tierras y hay que mantenerlos, sí, en el sentido más cotidiano de la palabra. Tomamos una casa, se mandan ahí soldados y la población tiene que mantenerlos. ¿Se asume esto o qué respuesta vamos a encontrar? Se comienza a gestar movimientos de protesta, se comienza a hablar también y a relatar. Voy a utilizar, no sé si se alcance a ver una lámina donde está dibujado dos sentidos de esta gran batalla de Boston. El ejército británico literalmente en ventaja sobre los colonos de Norteamérica. Segundo aspecto, incluso, y también desde la historia cultural, hablando de símbolos.
esta imagen y hasta el día de hoy sigue siendo un baluarte o sigue llevando este nacionalismo que precisamente habla de terminar con lo colonial y empezar una nueva época. Son una serie de, no sé, Felipe, si por allá se puede ver mejor, son una serie de lápidas que son 5 ataúdes de los primeros mártires de estas luchas entre desiguales, colonos aquí muertos frente a un ejército británico que está tratando de rescatar e imponer aquello que son los intereses de la colonia. A pesar de que ya tenemos estos dos enemigos, de que están marcando símbolos, de que durante una década serán parte de estas lecturas simbólicas, que incluso también se acompañan con una tercera figura, el llamado árbol de la libertad. Los colonos inconformes estos últimos 10 años, 1766 a 1776, estarán constantemente divulgando, imprimiendo, platicando, compartiendo. Y aprovecho también en este lenguaje de historia cultural, en esta historia desde abajo. Son espacios, las cantinas, los bares, los sitios donde se consume alcohol y comida. Esos sitios sirvieron precisamente como sitios donde, aunque yo no supiera leer o escribir, podía entender y se me compartía, incluso se me invitaba a pensar qué es la corona británica, qué hace ese gobierno tan desigual. Estoy hablando desde esta beta, llamémosle americana. Se comienza también a dialogar, a decir, a provocar, a poner situaciones, a platicarse situaciones concretas en torno al trabajo, en torno a lo que serán estas acciones de la corona, que es la parte que le tocará aquí al colega, pero yo pongo los sentimientos, los llevo entonces a encontrar no nada más estos espacios coloniales, estos espacios tan cotidianos como son las cantinas, las tabernas, la propia calle, los árboles, este signo en concreto del árbol de la libertad, son explanadas donde hay árboles y bajo ellos, incluso aquí se permite a mujeres, a niños, encontrar, entender, manifestarse, hablar, decir, pensar, que es esa colonia, esa corona británica que para esta última década resultaría ya muy, muy lejana. Junto a ello hay también un elemento importante, un texto como el del sentido común de Thomas Paine, donde se provocará, incluso el mismo Paine piensa que su lectura será más para estas clases populares, para estos trabajadores, para estos colonos, e incluso él habla en este lenguaje poco sofisticado, muy sentimental, muy nacionalista y sobre todo un lenguaje que también invita a estos colonos a pensar y actuar. Acciones como él cuando va en la calle, y fue en varios episodios, los recaudadores de impuestos de la corona, estos colonos que literalmente toman a estas personas, los llenan de brea y les avientan plumas. Y ahí está esa imagen de esto es lo que para nosotros es la corona. Reunirse cotidianamente en estos árboles y colgar costales, pero costales con nombres de personas del gobierno británico. Y entonces hay todo un clima, estos 10 años previos a 1776 son de agitación. Hay un grupo fundamental que gana y hace esta vida dinámica de protestas, de lenguaje común, de recitar a Paine,
pero más bien platicarlo en estos espacios como son las tabernas, las calles, junto a los puertos donde están llegando barcos de la corona, y son los llamados hijos de la libertad. Creo que de ellos poco se habla, pero son en este sentido personas trabajadoras de carne y hueso. Veremos a qué se dedicaban y por qué ese sentir tan real, tan próximo de lo que la corona está significando para ellos. De esta manera, con estos escenarios, la historia cultural de este momento podemos hablarla que tiene sentidos, el para qué protestar. No le hablo al rey, le estoy hablando a este señor que me cobra impuestos y que lo devuelvo públicamente lleno de plumas y lo exhibo por una calle. Estoy frente a un árbol y ahí es donde protesto. Y empezamos uno y vamos a incluso a lograr llamar a gran cantidad de vecinos para poder decir qué es esta corona. Hay significados, sí, y algunos de ellos vistos a la versión actual, todavía estos signos que estamos aquí presentando están vivos. Un ciudadano norteamericano y que diga, sí, yo soy americano y a mí no me hables de lo que fue el pasado colonial, estarían perfectamente hablándonos por horas, o incluso lo más seguro es encontrando estas pinturas, estos símbolos en sus casas, en sus lugares donde hay comunicación, y en estas colonias que el nacionalismo recoge, construye y las podemos todavía reconocer. Hay una frase, la voy a dejar, que es para alimentar este sentimiento, y hay una frase que junto al árbol, junto a esas estampas de desigualdad de la guerra de los británicos contra los americanos, sería así de simple: no a los impuestos sin representación. Ahí, si hubiera estas 6 palabras donde condensar esta historia cultural desde abajo, sería esa frase. Y antes de dar paso y voz a mi colega, los invito a que nos traslademos imaginariamente a esas tabernas, a ese sentido donde yo sé cómo se llama Miguel Ángel, yo sé cómo se llama Víctor, yo sé dónde vive Nancy. Y en ese plano cotidiano, Thomas Paine diría, dejo también esta frase, y esta frase, como la vamos a escuchar, es lo que está prendiendo, es lo que marcó el decir: no pierdo nada al enfrentarme a una corona y lo estaría ganando todo. Cito a Thomas Paine: que desaparezcan los nombres de Whigs y Tories y que los únicos que se oigan entre nosotros sean los de un buen ciudadano, un sincero y generoso amigo y un virtuoso defensor de los derechos de la humanidad y de los estados libres e independientes de América. Doy paso a mi colega que nos dirá a qué se dedicaban quienes decían esto, lo aprendieron, lo platicaban, se escuchaba debajo de los árboles, se lo dijeron también a esos funcionarios que llenaban de plumas, a los que hicieron regresar a los británicos a Europa. Vamos a saber de quiénes estamos hablando. Gracias. Ok, este tema me apasiona mucho, no sé por qué. A lo mejor porque son nuestros vecinos, y una forma de entender a los vecinos es conociéndolos, ¿no? Y voy a empezar con algo que se me viene a la mente de la jornada, ¿no? O sea, la jornada en el Acción de Gracias. En el Acción de Gracias dice la jornada que fueron los primeros ingleses norteamericanos que hicieron su primera cosecha en América, ¿no? La Acción de Gracias para aquellos que les gusta el fútbol americano, ¿no?
casi siempre se da en la tercera semana, ¿no? de noviembre. Entonces, y ahí la jornada nunca se me ha olvidado. Dice, 20 años después, esos nativos ingleses, norteamericanos que vinieron, que lo voy a definir muy bien como lo define un marxista que ya falleció, que es Dussel, el padre Dussel, algo así, de filosofía de la UAM Iztapalapa, los invasores, ¿no? O sea, los invasores norteamericanos, así lo definió y nunca se me ha olvidado, ¿no? O sea, los invasores norteamericanos que llegaron a América. Pero concluyo con la jornada. 20 años después, mataron a los nativos, incluyendo mujeres y niños. Mataron al 90% de la población. O sea, esa lectura nunca se me ha olvidado, ¿no? O sea, la tengo muy presente. Y ahí, pues, entonces empecemos con eso. Al final son ingleses, ingleses, que ya son radicados en América y desde ahí empieza, y así son los ingleses, ¿no? Está el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, las relaciones eran entre ingleses y eminentemente en Sudáfrica hay una población blanca y una población negra, la población negra nativa, ¿no? Entonces, la relación siempre son entre ingleses, ¿no? Y lo mismo sucede en Estados Unidos, ¿no? O sea, eminentemente, como dijo la maestra, las 13 colonias, pues es eminentemente son ingleses ya radicados en Norteamérica, ¿no? Y bueno, ahorita vamos para allá, maestra. Dice que trabajamos, ¿no? Eminentemente las 13 colonias, está dividida el norte, el del medio y el sur. El sur se dedica a la agricultura y por ahí voy a empezar porque la agricultura es en el sur, sobre todo América, ¿no? Y se utiliza mucho el trabajo de esclavo, ¿no? O sea, es impresionante cómo los ingleses trajeron a los africanos, ¿no? Y los africanos eran esclavos, ¿no? Y sin ningún salario. O sea, prácticamente me perteneces y no te pago nada. Y eso sí te pongo a trabajar, honesto, ¿no? Desde ahí empieza esa diferencia. Por eso el sur se dedica a la agricultura, ¿no? Y evidentemente una parte fundamental de esa agricultura son los esclavos, ¿no? Que generaron, sobre todo son africanos, ¿no? Y entonces la parte del medio sería Nueva York, ¿no? Se dedican más que nada a la crianza de ganado y las maderas y la creación de barcos, ¿no? Eminentemente, algo interesante, el sur es propicio para la agricultura, pero vamos a ir hasta aquellos que el caso ya me acuerdo de este parte, ¿no? Que les gusta el fútbol americano, ¿no? Barrios, Miguel Ángel Barrios le gusta el fútbol americano. En la parte alta está Nueva Inglaterra, ¿no? Pues ya se le hace conocido por Inglaterra por el fútbol americano. Y ahí se dedica más que nada es a la pesca. Y pues claro, el factor es el clima, ¿no? O sea, me ha tocado ver partidos de fútbol americano, igual que a ti te ha tocado ver cuando juegan los Patriotas de Nueva Inglaterra por diciembre, nevando, ¿eh? Nevando, ¿no? Sobre todo en diciembre. El clima es tremendo, ¿no? Sobre todo en esa parte de Nueva Inglaterra. Y algo interesante, pues se dedican a la pesca y a la matanza de ballenas, ¿no? O sea, esa parte. Eminentemente, como lo dicen los autores de los libros, pues ahí no hay forma de generar agricultura, porque un factor fundamental es el clima, ¿no? El clima que es muy gélido, y aparte en el verano, pues es caluroso. Entonces es interesante. Entonces ahí está la pregunta que me dijiste, ¿no? O sea, el norte se dedica, sobre todo Nueva Inglaterra, ¿no? Se dedica ya lo dije, a la pesca y a la matanza de ballenas. El lado de Nueva York se dedica al ganado y a la creación de barcos. Y el lado sur
Y también algo interesante, en Nueva York también se llama la esclavitud, ¿no? Y el punto de partida de todo eso es la isla Rock, algo así, la isla Rock, que está cerca de Nueva York. Por ahí estaban todos esos esclavos que traían los ingleses, que pues, la verdad es es algo que yo veo mal, ¿no? O sea, que las personas humanas sean, disculpen la palabra, pero sean tratados como lo que son, ¿no? Como si fueran no personas, ¿no? Entonces, es interesante esa parte. Entonces, ahí están eminentemente las colonias, algunas florecían porque Europa les pedía más comercio y las Indias Orientales, que sería en este caso la India, pues no abastecía y entonces florecía la parte del comercio de los Estados Unidos, ¿no? El comercio abastecía de arroz a Europa, ¿no? Eminentemente florecían. Y en cuanto a los salarios, pues eran eminentemente los salarios que todo el mundo va, que son las libras, ¿no? O sea, pero de 1 a 3 chelines y pues por supuesto a la gente que esclava no les pagaba, ¿no? O sea, y eso, y ahí está, esa es la vergüenza realmente de los Estados Unidos. La vergüenza realmente de los Estados Unidos es que haya permitido la esclavitud después de la independencia, ¿no? Y ya hasta 1890, pues por ahí termina la esclavitud, pero yo veo que todavía, pues en 1960, este cuate dice que tengo un sueño de libertad, por ahí de 1960, y lo mataron, ¿no? O sea, con ese sueño de libertad, quiere decir que todavía existía la discriminación hacia esa gente que realmente pues, no tiene la culpa de haber nacido en un país africano que con temperaturas arriba de 50 grados la piel se vuelve negra. ¿Por qué? Esa piel negra refleja un reflejo del calor, o sea, combates el calor, ¿no? Y entonces, pues ellos no tienen la culpa de haber nacido en esa población, ¿no? Y evidentemente la población es negra y nosotros, todos los seres humanos, la discriminamos por ser negros, ¿no? Y todavía sigue actualmente esa situación, y sobre todo en los Estados Unidos, que eminentemente Estados Unidos debería de, cuando pregona la estatua de, ya me ando cayendo, cuando pregona la estatua de la libertad al mundo, que se lo regalaron los franceses, pero ¿cuál presume la estatua de la libertad si todavía en condiciones, tuviste condiciones de esclavitud y todavía tienes condiciones de discriminación hacia la población negra? Eminentemente ese es el sentido y la vergüenza que deben de tener los norteamericanos, porque ¿cómo es posible que una sociedad que dice que somos iguales, igualitarios ante la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, permitas ese tipo de discriminación, ¿no? O sea, Colegas, ¿tienen solo 2 minutos para concluir? ok, pues la conclusión es que tanto la maestra como que en su libro de sentido de la libertad, el sentido y común, pues todo el mundo buscaba la libertad, pero al final la libertad se dio gracias al cobro de impuestos, como lo dijo muy bien la maestra, ¿no? O sea, el cobro de impuestos que elevaron. Y tan es así que tiraron el té en barcos y tiraron el, el gobierno británico les dijo que les iba a cobrar impuestos y dice, ¿cómo? No, ¿cómo no? Si les cobro. Y se los cobró al comercio, ¿no? Y ahí están esos personajes, realmente son signos de la libertad, pero también son signos de la expansión, ¿no? Y ya sabemos, como lo dijo muy bien la maestra, uno de ellos en México, porque realmente a ellos no les tocaba el Pacífico, sino les tocó nada más el Atlántico, y hacia Georgia era el último país, el último estado que pertenecía. Entonces esas tres colonias se expandieron territorialmente tanto al Pacífico como al sur. Y pues como lo dijo muy bien la maestra,
el sur pues nos tocó a nosotros, pero yo entiendo perfectamente por qué nos tocó a nosotros, porque pues nosotros estamos en un lugar incipiente, como un ejército incipiente, entonces es enfrentar a un elefante que en ese momento era los Estados Unidos contra una hormiga que éramos nosotros. Y realmente pues esa es la pérdida, ¿no? La pérdida del territorio nacional y pues pero, lamentablemente son las ideas inglesas y podemos ver las ideas inglesas actualmente, ¿no? Canadá es parte de, de la Commonwealth y Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Los países Bajos. Pero también tenemos un vecino que pertenece a la Commonwealth, que es Belice. Y ya lo dejamos así porque realmente me apasiona el tema. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Luz del Carmen y al maestro Felipe Padilla. La maestra Luz del Carmen es profesora investigadora del Departamento de Sociología de nuestra unidad de la UAM Azcapotzalco y bueno, actualmente ella es la coordinadora del tronco general de asignaturas y por el otro lado el maestro Felipe de Jesús Padilla es profesor de tiempo completo de nuestra unidad en el Departamento de Economía, ¿no? Que también él ha dado clases en relación a doctrinas políticas y sociales 1. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia. La ponencia, que como bien lo mencioné al principio de esta mesa, es reflexiones sobre la democracia americana, donde está el maestro Cristian Eduardo Leriche y el maestro Víctor Manuel Sosa Godínez. Nada más veo conectado al maestro. Y nada más el maestro Leriche tenía clase a esta hora, se le complicaba. Entonces la voy a Sí, exponer yo, ¿sale? ok, muchas gracias, maestro Sosa. El maestro Sosa es economista, también miembro de la comunidad de Guamas Capozalco. Él es licenciado en economía y maestro en economía. Y sus líneas de investigación se enfocan en la historia y en la metodología de la economía. Entonces, sin más preámbulo, maestro Sosa, adelante, por favor. ¿Puedo compartir la presentación? Sí, claro, por supuesto. Ok, entonces deja ver si compartir. Mm, solo. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí, sí la podemos ver, maestro. Ok. Pues el título de nuestra ponencia se llama Reflexiones sobre la democracia americana, que hemos recibido ya una muy buena presentación de Felipe y Luz del Carmen sobre la parte histórica de cómo se construyó la sociedad americana. Vamos nosotros a trabajar una parte que le llamamos en términos teóricos. Siempre uno se pregunta cómo es esta parte de los Estados Unidos de América. ¿Se puede identificar como una república liberal o no? Sería la pregunta. Eso nos va a implicar si hay división de poderes, si hay estructuras de pesos, contrapesos, libertades individuales, Estado del Derecho, las elecciones como forma de obtener el poder y establecer los proyectos, que son básicamente en su ámbito constitucional. Aquí para poder pensar el universo de nuestro punto de partida, es preguntarse qué ocurre con la democracia hoy en día, cómo sería ese diagnóstico, cómo se establece sobre los preceptos liberales clásicos, principalmente la idea de John Locke, el liberalismo económico, el sujeto central de esa vida social. Cada persona en eso es propietaria de su trabajo y potencialmente el producto derivado de esta. Al mismo tiempo, la idea de un Estado que garantice la protección de los derechos y de la propiedad privada. La población deja de concebirse como un cuerpo colectivo indiferenciado y pasa a entenderse como un conjunto de individuos jurídicamente libres. Para poder trabajar
este esquema y poder desarrollarlo, hay un esquema analítico que elaboramos para poder ver de qué se trata esto de una sociedad liberal. Fundamentalmente es un esquema analítico de binomios teóricos metodológicos. Uno es el individuo y la propiedad privada. Dos es el Estado, el mercado. Y el tercero es la libertad y la democracia. ¿Cómo juegan estos aspectos de este binomio, de estos binomios teórica metodológica? Bueno, el problema general, la teoría liberal moderna se fundamenta en la libertad individual, en la igualdad jurídica, la propiedad privada, la representación democrática. Sin embargo, empiezan los problemas. Las sociedades liberales contemporáneas presentan altos niveles de concentración económica y política. Y eso nos lleva siempre a plantear cómo una democracia liberal puede evolucionar hacia formas de dominación plutocrática. ¿Sí? Pues por eso empezaron con la constitución política liberal, que implica un territorio, una población, derechos individuales y obligaciones jurídicas, igualdad formal ante la ley, y la Constitución constituye el marco institucional dentro de lo cual opera la sociedad liberal. Esa sociedad liberal sobre tres principios fundamentales: individuos jurídicamente libres, la propiedad privada, el gobierno representativo. Y eso, deseamos, nos lleva a los tres binomios analizados, expuestos anteriormente. ¿Qué problemas tienen? El primer binomio, el de los individuos y propiedad privada, el índice fundamental de análisis: cada persona es propietaria de sí misma, es un derecho fundamental. Todos son igualmente jurídicas, pero no poseen la misma propiedad. Desde ahí tenemos un problema de entrada. Eso va a generar una tensión de ese primer binomio: la igualdad jurídica contra la desigualdad patrimonial. Garantiza la Constitución, pues garantiza la igualdad ante la ley. La propiedad privada genera diferencias económicas y es la primera contradicción estructural. Igualdad formal y desigualdad material coexisten dentro de las sociedades liberales, que ya el maestro Felipe Padilla pues decía ya algunas de este tipo de contradicciones, ¿sí? Entonces, el segundo binomio es el Estado y el mercado. Funciones del Estado: garantizar derechos, proteger la propiedad, hacer cumplir las leyes. Las funciones del mercado: coordinar intercambios, asignar recursos y organizar la producción. O sea, ¿qué tensiones va a generar este segundo binomio? El mercado produce resultados desiguales, la acumulación de riqueza tiende a concentrarse, hay diferencias patrimoniales crecientes, desigualdad en el acceso de los recursos, formación de grupos económicamente dominantes, y una segunda contradicción es estructural: igualdad jurídica y acumulación desigual de la riqueza. El tercer binomio de esta construcción liberal pues, es la libertad y la democracia. Supone autonomía individual, capacidad de elección, supone decisiones colectivas y obligación para todos. La tensión, ¿en qué estaría? Todas las decisiones implican ganadores, perdedores. Por lo tanto, la decisión colectiva puede limitar la libertad individual. Tercera contradicción estructural: la autonomía individual se enfrenta a la voluntad colectiva. Entre estos tres binomios, primer binomio del individuo y la propiedad, el segundo binomio, la propiedad del mercado, es la acumulación, y el tercer binomio es la influencia sobre las decisiones colectivas. En ese sentido hay un problema teórico: la democracia liberal sobre dos principios simultáneos: igualdad política, un ciudadano un voto, y desigualdad económica, distinta capacidad de propiedad y acumulación. ¿Qué ocurre cuando la desigualdad económica influye sobre la igualdad política? En ese sentido estamos pasando siempre de este problema de la democracia al problema de la plutocracia: la concentración en influencia política
financiamiento electoral, control de información, acceso privilegiado a instituciones, capacidad de organización, la riqueza puede convertirse en poder político. ¿Qué preguntas tendría uno que hacerse de investigación? ¿Mediante qué mecanismo una sociedad puede transitar desde una democracia liberal hacia una forma de dominación plutocrática? La plutocracia constituye una desviación histórica de la democracia liberal o una consecuencia inherente de sus principios fundamentales. La constitución política liberal contiene tendencias estructurales, formas específicas de gobierno, la plutocracia, la aristocracia o la aristocracia económica. Entonces, ¿qué vemos en el mundo americano? Pues vemos un mundo fundamentalmente donde va jugando esa democracia en medio de la plutocracia. Las tensiones de la democracia liberal en los tres binomios están presentes. Esa es una forma de enfrentar este problema. ¿Cómo se perciben estas preocupaciones o estas tensiones? Paso en el mundo de los economistas, ¿no? De economistas que se consideran liberales, pero no del liberalismo extremo, ¿no? Por decir algo. Un primer economista, por decir algo, Keynes, ¿sí? Pues Keynes ya plantea varias cosas complicadas siempre. Por ejemplo, decía la eutanasia del rentista, el poder acumulativo, la ausencia de automatismo sobre los mercados. Y un elemento que fue fundamental, sus predicciones sobre lo que podía pasar a la democracia en Alemania, sobre el asunto de qué, de los bolsillos. Los bolsillos van a ser fundamentales, ¿sí? Un segundo, en la mañana, en la exposición que hacían el profesor de la UNAM, mencionaba al economista esta preocupación de cómo ver los mercados, la libertad, en ese esquema, y mencionaban a Samuelson, ¿no? Cuando empieza a estudiar economía, les enseñan a los alumnos qué es la economía. Entonces, la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos. A mí siempre queda una pregunta en esto de qué es la sociedad, cómo se organiza la sociedad. Una manera es verlo en términos abstractos y otra manera es ver términos muy concretos de cómo se organizó, como la que nos describieron los profesores de la mesa anterior. Pero eso siempre da lugar a situaciones de cómo esa tensión entre el mercado y el bienestar. Pues por ejemplo, para Samuelson, en ese mundo liberal, va a decir de qué se trata. Entonces, las herramientas de la economía son indispensables para ayudar a encontrar el justo medio entre los mecanismos de laissez-faire del mercado y las reglas democráticas. O sea, cómo construir el libre mercado con las reglas democráticas. De ahí que dice él, en su perspectiva, una sociedad eficiente y humana requiere las dos mitades del sistema mixto, el mercado y el Estado. El funcionamiento de una economía moderna sin ambos es como intentar aplaudir con una sola mano. Entonces ahí se ve esta tendencia, esta tensión existente en la parte del mercado. Y un tercer, en términos de la discusión actual sobre la democracia americana, es el politólogo Fukuyama, que había tenido en esta perspectiva optimista de las democracias occidentales, había acuñado la frase del fin de la historia. Entonces la democracia y el mercado iban a dar la gran solución. Posteriormente a acuñar esta frase, pues empieza a haber un conjunto de problemas que ponen en duda el asunto de la democracia. Y eso lleva a Fukuyama, entre otras cosas, ante la existencia de Donald Trump, a escribir primero un libro que se llama La Identidad y otro libro que se llama El Liberalismo y los Desencantados. Entonces ahí empieza a ver que empieza a construirse identidades no liberales, muy en particularmente el resentimiento que se generó en los Estados Unidos a partir de las políticas neoliberales. Critica a los neoliberales por otro lado y ve que eso genera problemas en esta sociedad.
O sea, no es ajena a varias consideraciones que se han hecho cómo se construyó la sociedad. Pues no se construye de una sociedad liberal al 100. Ahí señalaban los autores anteriores el asunto de sociedad liberal pero con esclavitud, ¿no? Sociedad liberal pero con racismo. Son cuestiones de esa construcción. En el momento actual, en esta de la República Democrática Liberal, uno pensaría que deben ser individuos independientes y autónomos, orientados por una elección racional, si no tienen una sociedad capitalista plutocrática por grandes desigualdades. ¿Cómo qué manera? A manera de conclusión final, pues vemos en los momentos actuales la llegada de Donald Trump y con una perspectiva de poner en riesgo aún esa democracia liberal limitada. Básicamente se continúa la plutocracia y hay teóricos como Serbosky que dice, bueno, pues esto puede ser una anomalía. Dice, las democracias se sostienen en base a los ingresos y la experiencia válida, pero evidentemente no hacen una apuesta. Y en términos económicos hay artículos, hay trabajos como el de Stiglitz, del 1 para el 1%, muestra una profunda desigualdad. En ese sentido, la democracia americana se va construyendo, digamos, en esta perspectiva de orden plutocrático. Ese sería la situación y en ese sentido también se ve que si va uno al asunto de los economistas, pues la gente elige de otra manera, lejos del modelo tradicional, y se tiene que ir ampliando en las dos perspectivas, la ampliación de la teoría de la elección y la ampliación de la gestión de la economía. Mil gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Sosa. Muy interesante la ponencia que el día de hoy nos hace llegar en este seminario. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra tercer ponencia para que una vez que terminemos de escuchar a las tres presentaciones podamos iniciar una sesión de preguntas. A continuación, vamos a escuchar al doctor Amir García Villalpando con la ponencia Teología Secular, Racismo, Megalomanías Plutocráticas contra Tradición Científica, Democracia y Humanismo Americano. Brevemente, el doctor Amir es académico, docente y también investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Departamento de Derecho, y dentro de sus líneas de investigación abarca la intersección entre las metodologías de análisis social, el marco legal contemporáneo y la teoría crítica, aunado a una visión también sobre derechos humanos y sustentabilidad. Entonces, sin más preámbulo, doctor Amir, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí con la vara muy alta, con las dos ponencias tan sustanciosas, me voy rápido porque el tiempo apremia. Bueno, precisamente retomando un poquito el presente y un poquito lo que estaba diciendo el doctor Sosa, precisamente en 2014, la Universidad de Columbia, que es una universidad del establishment estadounidense, o sea, no fue la Universidad de La Habana ni la Universidad Chaira de Ciudad Azteca, sino es una universidad prestigiada del establishment, llegó a la conclusión de que Estados Unidos no es una democracia, sino una plutocracia. Y bueno, habría que estudiar desde cuándo y demás, o si fue un proyecto dado desde siempre. Sin embargo, nos damos cuenta que el Poder Judicial de Estados Unidos es un Poder Judicial que empezó con mucha fuerza, ¿no? Se dice que parte de la fuerza y del vigor democrático de los Estados Unidos, si acaso continúa, se basa en los tribunales, ¿no? Este poder judicial, bueno, que ahora en el caso mexicano, pues la fortaleza es la elección supuestamente, ¿no? Bueno, en ese sentido, es una cuestión de tópico, una serie de tópicos las que pretendo abordar en estos breves minutos. Es también entendido, bueno, esta idea de la teología secular como el propio imaginario estadounidense basado en el protestantismo.
el 35% de los estadounidenses es protestante y el 33% es católico. No son pocos, se ha llenado de católicos. Ha habido un intercambio. México ha exportado católicos y aquí han llegado también protestantes, ¿no? Entonces, en ese sentido también diremos la ciencia y obviamente esta parte de esa teología secular, una teología basada, o lo que llamo una teología secular, son los valores de este documento de la Declaración de Jefferson y de los padres fundadores, que es el documento que cumple 250 años. Y obviamente como entendemos a los estadounidenses, con esta idea de las megalomanías, ¿no? Es un país que es grande, que tiene magnitudes y poder en lo grande, y que eso se traduce también en ciertas actitudes, en ciertas declaraciones y en ciertos proyectos expansionistas, ¿no? Proyectos expansionistas que van desde o sea, pasamos con esa declaración de esa declaración de Jefferson y de los padres fundadores, pasando al siglo XIX con el Destino Manifiesto, para posterior, la doctrina Monroe y luego el Destino Manifiesto y ahora la doctrina Monroe, ¿no? Estos 4 ejes. El documento de los padres fundadores, pues es un documento que fue hecho por 5 personajes, lo hace Thomas Jefferson en un primer borrador, y luego John Adams, Benjamin Franklin, los 5 grandes, y luego 56 delegados pulen el documento, ¿no? A diferencia estamos teniendo estas dos conmemoraciones del libro de la riqueza de las naciones, que fue hecho por un solo individuo. Llama la atención, ¿no? Obviamente uno es un tratado, los dos son documentos de muy diferente cuño, pero sí llama la atención que el documento grandote, pues bueno, y también pues funda la economía, nada más y nada menos, lo hace un solo individuo, ¿no? En ese contraste, ¿no? Entonces, la ciencia en sentido moderno tiene las características del capitalismo. La economía nace en medio del capitalismo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Hubo una ciencia soviética, solo hay un premio Nobel de Economía en 1975 dado a un soviético, en ese mundo que ya no existe, y demás, ¿no? Evidentemente, pues el capitalismo triunfó, obviamente hay otras fórmulas de otras latitudes o sistemas híbridos, la economía mixta que nos mostró aquí el doctor Sosa con Paul Samuelson, etcétera, pero básicamente es una cuestión capitalista, ¿no? Entonces, tenemos estas características del capitalismo que va del mercantil en su momento hasta hoy en la llamada cuarta revolución industrial del conocimiento, y con más razón en la ciencia económica, cuyo padre se considera Adam Smith, que en la mañana se dio una ponencia magistral al respecto, y su conocida obra La riqueza de las naciones. También conmemoramos este año el otro extremo del mundo, tenemos otro documento no tan exhaustivo como el primero, pero sí simbólico, a manera de una especie de manifiesto solemne y por qué no poético, con todo y que, bueno, no se considera a los estadounidenses, a estos políticos estadounidenses como poetas, pero raya en lo poético, en lo filosófico y obviamente en lo político, como hoja de ruta, con la coautoría de Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, y fue pulido y aderezado por un Congreso Continental, a diferencia de Smith, que lo hizo solo. Además de que, si bien Jefferson hace una condena a la esclavitud, fue esclavista toda la vida, aun y cuando en su documento original condena la esclavitud, pero quienes corrigieron, parece mentira, los correctores, este Congreso Continental, son las contradicciones de este país llamado Estados Unidos, donde Jefferson, que era esclavista y que no lo dejó de ser nunca, que nada más liberó ahí a unos cuantos en su testamento y tuvo hijos con una esclava, él hace una dura arenga contra el esclavismo, el esclavista. Y luego este Consejo Continental de 56 miembros de las 13 colonias se lo borran.
esta parte, o sea, esta parte hipócrita, ¿no? Completamente hipócrita, ¿no? O sea, aquí no vamos a decir que nos estamos imaginando, nos queman los gringos, o sea, digo, así o más hipócrita, diríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quitaron esa parte y lo hicieron para poder convencer a los sureños del documento, porque los sureños eran esclavistas. Sabemos de esta famosa guerra de secesión que sucedió. También establece la búsqueda de la felicidad, ¿no? Contrario a Kant, que dijo que ningún proyecto legislativo puede tener la felicidad como centro porque es contraria al cumplimiento del deber. Estamos teniendo dos temperamentos completamente contrarios. Bueno, Jefferson, un tipo inteligentísimo y demás, pero era un hacendado, era un pragmático, ¿no? Yo de repente veo a Thomas Jefferson un poco como Álvaro Obregón, que era del chépete, era del bueno para todo, del chip para todo, pues que fue inventor, fue militar sin haber sido milicia, etcétera. Son hombres pragmáticos, inteligentes y muy talentosos, pero ese pragmatismo estadounidense, pues de alguna manera es la búsqueda de la felicidad, lo que eso quiera significar, que trasciende, bueno, además de que influye a la propia Revolución Francesa, que después se vuelve más prestigiada por la importancia que da Europa y cómo rompe todo un orden establecido. Pero bueno, esta declaración influye en Francia y en las independencias de América Latina. Hay algunos filósofos de la Facultad de Filosofía de la UNAM que ellos como que quieren un poco negar esa influencia. Ellos mencionan que hay autores, que está de la Veracruz, es un monje que hace filosofía, y también en los propios liberales españoles. Es un poco difícil negar la influencia, pero bueno, hay personas con altos estudios que mencionan que no está en línea del asunto, y es una situación de que pues al final de cuentas vamos en el mismo barco también, ¿no? Es estudiar de manera quirúrgica estas cuestiones para determinar, sobre todo con esta idea un tanto de nuestra era, que es darle el crédito a cada quien como corresponde, ¿no? Pero tampoco es irnos a la primera. Inclusive, precisamente que se empezaron la ponencia con Locke. Hay filósofos españoles que con 100 años de anterioridad habían hecho planteamientos similares de la Escuela de Salamanca. Entonces, ya cuando son 100 años, pues ahí sí no es, ahí sí, el primero el tiempo, primero en derecho, ¿no? A diferencia de lo que estaba diciendo el ponente magistral al respecto de ciertos economistas que se van influyendo unos a otros antes del propio Smith, ¿no? Como William Petty, etcétera, todos los que mencionaron en la mañana, donde son más o menos contemporáneos y no se ponen de acuerdo quién es el padre y quién es el padre del padre. Pero bueno, aquí la Escuela de Salamanca sí empieza bastantes años antes que Locke, que era un genio, independientemente de todo, era un genio. Aquí el asunto es que no se citaba a pie de página, entonces tampoco podemos saber si lo leyó o no lo leyó, pero están cerca, y no doy crédito, no se citaba en APA. Pero bueno, ahora, filósofos e historiadores y economistas, pues y uno que otro metido así como yo, tratará de estar ilucinando este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, se condena la esclavitud, y bueno, era esta idea del deber, este deber kantiano versus la felicidad, ¿no? Bueno, Kant fue anterior a Jefferson, y pues Jefferson era una persona culta. Entonces, bueno, también habrá que gastar qué tanto leyó a Kant, pero ¿cómo se atreve a llevarle la contraria a Kant? Claro, es otro temperamento, etcétera. Y si el propio Kant menciona, padre de los derechos humanos en más de un sentido, ¿qué tanto los estadounidenses, esa búsqueda de la felicidad, que no entender la felicidad como derecho, la búsqueda de la felicidad, que no es exactamente lo mismo? Es como en el caso mexicano el derecho a la salud o el derecho al cuidado de la salud. No hay un Estado que te pueda garantizar la salud, así como no hay un Estado que pueda garantizarte la felicidad. Pero sí que cada persona pueda tener el derecho a buscar esa felicidad. Ahora, cabe la pregunta, si Kant dice que no se debe, precisamente por ese cumplimiento estricto del deber,
qué tanto parte de las patologías y de los desórdenes de los Estados Unidos a lo largo de su historia tiene que ver con perseguir esa felicidad. La felicidad es algo muy subjetivo. También el propio Kant dice, no puede haber un proyecto legislativo que tiene que ver con el interés general, etcétera, a la búsqueda de la felicidad, que es algo individual, ¿no? Y entonces ahí Kant ve que hay problemas y bueno, si resucitara y viera lo que está pasando y cómo se han comportado, es probable, como hipótesis de trabajo, pues que tal vez tenga que ver con esta búsqueda de la felicidad, y que la búsqueda de la felicidad, que es algo tan subjetivo, pues lo mismo puede una persona buscar la felicidad con las potentes universidades que tiene Estados Unidos, lo que estoy diciendo de mi título que habla sobre esta tradición científica, que las universidades de los Estados Unidos sean tan prestigiosas, siendo su educación primaria, secundaria y preparatoria, el high school, una porquería según según sus ciudadanos, o muchos de sus ciudadanos, ¿no? Que obviamente ahí, como plutocracia, la idea es un gran filtro, porque obviamente toda la gente pasa por la primaria, por el high school, y dicen, oye, ¿para qué estás generando alumnos de mala calidad si no van a poder entrar a la universidad? Pero como son tantos, aunque tengas un sistema educativo malo, entre tanta gente, con una desigualdad de la que hablaba el doctor Sosa también, en esta desigualdad, pues muchas veces irán llegando los más ricos, y bueno, y ahora los extranjeros. Ahora los extranjeros, los de la India, que tienen ahí la lengua en común, que eso les facilita, a diferencia de los chinos, que son los que más estudian. Aquí hay un profesor en Derecho que se llama Uber, que es internacionalista, que cuando hizo los estudios en Columbia, él decía, los que más estudiábamos éramos los mexicanos, después de los chinos, porque los chinos tenían que estudiar el idioma y se quedaban a dormir en la biblioteca, bla, 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 ¿no? Pero bueno, mientras los chinos están estudiando ciencias y vienen a Estados Unidos a estudiar ciencias, los estadounidenses se están dedicando un poquito a las ciencias ocultas, a ciencias de la motivación, dirían ahora los críticos al wokismo, o al MBA, ¿no? Todo el mundo quiere hacer su MBA, ¿no? Y los chinos están estudiando ciencia con los resultados que ya estamos conociendo en ese sentido, ¿no? Esto tiene entonces precisamente esos dos posibles efectos. O sea, yo me estoy atreviendo un poco a reflexionar de si esta idea de la búsqueda de la felicidad, que es una parte así muy conmovedora, porque dicho sea de paso, esa declaración es conmovedora, ¿no? Es más conmovedora que Adam Smith, a lo mejor, o es más conmovedora que Kant, ¿no? Pero que tanto ese pecado de la búsqueda de la felicidad ha generado algunos problemas, debido a que esto tiene dos posibles efectos. Por una parte, le da nuevas misiones al Estado secularizado, y por eso le imitan tantos, América Latina y la propia Francia. El derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, cometidos estatales loables en apariencia, pero con matices a la hora de aplicarlo. En el caso de la vida, el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que se contradice, protege la vida desde la concepción y no se ha modificado, ya que los derechos humanos son progresivos. Es un problema ese, porque ahorita pues ya se ha convertido a nivel continental en un deporte el aborto, pero no han cambiado y yo no digo que esté bien o que esté mal, pero no han cambiado la Convención Americana. Es algo difícil porque los derechos humanos son progresivos, ¿no? Entonces, y no regresivos. Y eso es así siendo creciente lo contrario. En este caso, como por ejemplo, se acaba de anunciar el domingo, y días anteriores, que el derecho humano al agua, y uno al menos en el Estado de México ve pipas visibles en tiempos en que ya está declarado como derecho humano, ¿no? Entonces, es esa brecha que hay entre el derecho y la realidad. Y Estados Unidos, a pesar de sus tribunales fuertes de manera histórica, pues no son la excepción, ¿no? Es un país de grandes desigualdades, tiene 40 millones de pobres, una gran violencia, y una gran violencia también basada en, también incubada por esa desigualdad, ¿no? Entonces, ese derecho a la libertad incluye la de tener armas, ¿no? Dentro de las enmiendas,
Y es un problema cuando las ideas de la libertad se van llenando de contenido, como lo es el libre mercado, por ejemplo, que aquí se estaba discutiendo, y precisamente hubo una contraposición entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton, que tenían dos visiones distintas. Jefferson era un hombre culto, etcétera, y era del norte, pero era un hacendado. Y Alexander Hamilton era un economista, fundador de la Escuela Americana de Economía, donde inclusive la propia Alemania se influye, se genera la Escuela Histórica de Economía. Y bueno, por ahí también dicen que Hitler le entró algunas ideas, claro, con toda la distorsión racista del mundo, ¿no? Que eso pues obviamente no es sustentable en ese sentido. Entonces, Estados Unidos tiene esta parte de la libertad de portar armas, que puede ser contrario al derecho a la vida o relativiza el derecho a la vida, y bueno, y esta parte de la libertad de expresión, que también en Estados Unidos es fuerte, hasta la libertad, o sea, la libertad de expresión o la libertad de mercado y la libertad de poseer armas, y cómo el poseer armas ponen en peligro la vida, aunque también puede defender el comercio, o cada quien puede defender sus propios bienes. Y entonces el debate al respecto está abierto. ¿Cuánto me quedan? ¿Como 2 minutos? ¿Cuánto me quedan? 2 minutos, profesor, 2 exactamente. minutos, sí, pues apenas estaba calentando. Bueno, un Bueno, último párrafo y unas punto. conclusiones. La declaración conmemorada es la base de la nación, que tuvo una constitución y enmiendas y doctrinas, a saber, precisamente como dije, la doctrina Monroe, que era una doctrina, o sea, como tuvimos esta declaración loable que degeneró en pocas décadas a la doctrina Monroe, una doctrina defensiva, como que los europeos no se metieran antes de que ellos nos quitaran la mitad del territorio, y luego el destino manifiesto con una vocación expansionista, bueno, que se ha ido reviviendo en diferentes etapas, el llamado corolario Roosevelt de Teddy Roosevelt, o el corolario Trump o doctrina Monroe, ¿no? Entonces, pueden potenciarse o contradecirse estas doctrinas de la declaración con la Monroe y con el destino manifiesto, y con esta sumatoria ir caminando con el cristianismo hasta en el dólar, with God is trust, la contradicción esclavista en la sociedad de propietarios megalómanos, universidades, comunidades, trabajo y solidaridad. Para terminar, bueno, obviamente nos estamos brincando hasta nuestros días, como estas doctrinas que mencioné, y obviamente empotrados en esa declaración poética, a un momento de un expansionismo defensivo, donde se está expandiendo Estados Unidos a la América Latina, pero esto es pretendiendo un proteccionismo porque no está siendo competitivo con China en ese sentido. Y pasamos de esa hermosa declaración de 1776 a la declaración plutocrática y racista de Trump, donde menciona, en el caso de Minnesota, que es la ciudad es la comunidad con más somalíes fuera de Somalia, y Trump dice, esta gente es una basura que apesta, ¿no? Entonces, y dice que harán mal en quedarse y Estados Unidos en estar importando basura, ¿no? Entonces, algo pasó en estos 250 años, donde pues no se trata de la cursilería, sino los grandes ideales estadounidenses, y también en el propio siglo XIX se mencionaba que México era una mezcla de sangre emponzoñada, ¿no? Justo ahora que estamos a punto de ser invadidos o amenazados con ser invadidos, ¿no? Entonces, tenemos estos dos extremos y queda la pregunta abierta: ¿qué tanto ese espíritu estadounidense, esa tradición científica, puede contraponerse con estas lastimosas declaraciones decadentes y el espíritu científico de las grandes universidades y los mejores hospitales, que en la propia pandemia no pudieron hacer gran cosa, y también la falta de seguridad, de salud pública, ¿no?
Entonces son los grandes contrastes de la sociedad estadounidense y que podemos estar viendo en los dos extremos, en la declaración de 1776 y en la declaración de 2026 de Donald Trump respecto a los dos somalíes. Los dos proyectos han convivido en Estados Unidos desde hace 250 años y parece ser que pues, se está jalando más, bueno, más bien hay una degradación de esa declaratoria, de esos grandes valores estadounidenses bueno, que se expresan en sus literatos, en su gente valiosa, en su gente de trabajo, que en ese entonces era lo que se llamaba la América Profunda, en el siglo XIX y XX, y ahora en el siglo XXI la América Profunda es el cinturón de óxido de los perdedores del Tratado de Libre Comercio, cuando se perdieron los trabajos para irse a China y a México, etcétera, y que están pretendiendo rescatar esos puestos de trabajo para que Estados Unidos recupere ese orgullo, sea grande otra vez. Pero si está basado en el racismo, ¿se podrá llevar a cabo esta situación? A nivel moral podemos decir que no, pero a ellos les ha funcionado. Hay quien habla de una balcanización, etcétera. Entonces, ¿cómo puede de manera esquizofrénica convivir estos dos modelos de estas dos declaraciones? Y que es increíble que desde la de 1776 sea más loable que la de 2026, ¿no? Entonces no es la ley de la gravedad, dice Giovanni Sartori, es la ley de la decadencia humana. Y ahora que se volvieron potencia y que están exportando esos valores racistas. Eso sí, el racismo ha estado como que presente todo ese tiempo, incluyendo cuando se pensaba que había mejorado después de Luther King, hasta bien entrado el siglo XX. Muy bien. Muchas gracias, profesor Amir. Y bueno, pues vamos a abrir nuestra sesión de preguntas. No sé si alguien quiera hacer una pregunta. Adelante, adelante, Yo profesor no Padilla. tengo preguntas, pero voy a hacer un comentario, o sea, con respecto a Víctor Sosa. Estados Unidos siempre pregona la democracia en el mundo, pero un partido, o sea, recuerdan que Estados Unidos le copió el sistema bicameral a los ingleses, no antes eran los Tories y no me acuerdo cuál era los. Entonces, ese mismo partido, el Partido Republicano, o el partido, o sea, eminentemente el Partido Demócrata, es el que estado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero un solo partido político puede durar más de 20 años en el poder. O sea, si hacemos, o sea, si hacemos la anécdota, el Partido Republicano puede durar 4 años y tienen derecho a una reelección, ¿no? O sea, son 8 años. Pero también si termina el proceso, puede seguir el Partido Republicano dentro de la misma institución. O sea, hay una contradicción total de los Estados Unidos porque pregonan en el mundo, no a la dictadura, no en contra de Fidel Castro, no en contra de aquellas dictaduras, ¿no? Pero también si nos ponemos a analizar científicamente, como somos nosotros científicos, podemos ver muy claro que un partido puede durar más de 20 años en el poder. O sea, tan es así que eminentemente el Partido Demócrata es el que le tocó la Primera y Segunda Guerra Mundial y es el que lanzó la bomba allá a Hiroshima, ¿no? Pero también algo que no dicen los estadounidenses, no está, es que pueden durar en el poder más de 20 años, ¿eh? O sea, ese sistema bicameral, entonces ahí Víctor Sosa, no es una pregunta, sino es una reflexión, ¿no? Un partido en el poder, o sea, tú pregonas contra la dictadura de Cuba, pero también tú puedes durar 20 años o más en el poder, ¿no? Con ese sistema bicameral que tienes. Eminentemente, ahí lo dejo, ¿no? Y también, con respecto a mí, ya que hablaste de Jefferson, te voy a decir, Jefferson, que a mí, que la riqueza de Jefferson se debe a la esclavitud que existió a los esclavos de esto. Ok, esto. Muchas gracias, profesor Padilla. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para nuestros ponentes, algún comentario.
Bueno, si no tenemos Yo algo. sí tengo un comentario breve. Adelante, adelante, Sí, profesor. nada más, es breve, es felicitar a los que participaron en la mesa con un servidor. Me parece que la universidad como tal cumple al tener perspectivas distintas sobre temas históricos. Felicitar a los organizadores porque poner en la mesa de la discusión el tema de la democracia con lo que ello signifique y el mercado y las alternativas a ellos mismos, pues sigue siendo vigente. Es una discusión que no se va a acabar con la mesa de hoy, sino que la vamos a continuar como universidad y la universidad cumple al mantener sus espíritus críticos. Mil gracias a los organizadores. Gracias. Muchas gracias, maestro Víctor Sosa. En realidad yo, también quisiera hacer una conclusión final. Creo que estos temas, desde la parte cultural que los primeros ponentes pusieron en discusión, creo que es la parte fundamental desde el punto de vista, decía Luz del Carmen, desde la vida de lo cotidiano, ¿no? O sea, esa parte que no se ve, esa parte que no se ve, pero que de alguna manera a través de ciertas voces que lo ponen en sintonía, bueno, podemos concluir cómo esta visión de esta construcción de lo que ahora conocemos como Estados Unidos no se dio de una manera igual en relación a lo que había pasado en Europa. Y a mí me parece que esta parte que el doctor Sosa mencionó sobre estas tensiones me parece muy vigente, ¿no? Estas contradicciones entre igualdad jurídica versus desigualdad patrimonial, acumulación desigual de la riqueza contra igualdad jurídica, y esto de autonomía contra voluntad colectiva me parece sumamente relevante y vigente, ¿no? Cuando también esto lo podemos visualizar ya en casos particulares, sobre todo si lo trasladamos a nuestro propio país. Y creo que esta reflexión del doctor Amir en relación a estos valores que en un primer momento dieron origen a la formación de esta sociedad norteamericana, y lo que encontramos ahora, pues una total distorsión. Parece que vamos en un regreso, ¿no? En un regreso como esta conformación de la sociedad norteamericana. Y igual me uno a la felicitación que hace el maestro Víctor Sosa en relación a las ponencias y a esta visión crítica que todavía persiste, ¿no? En estos temas que pareciera que no son históricos importantes, sino que son de total relevancia para el contexto que estamos viviendo. Adelante, Miguel Ángel. Y nada más, pues yo creo que repetir lo que estás diciendo, la relevancia, la vigencia del por qué estudiarlos. Y en la mañana José de Jesús en su ponencia magistral hacía un recuento sobre la cantidad de eventos que están haciendo en términos de la conmemoración de Adam Smith en sus 250 años de riqueza de las naciones aquí en el país. Yo creo que es de mucho orgullo generar esto, este llamado, esta convocatoria y esta presencia que tenemos aquí, ¿no? Sin duda alguna hay mucha discusión y valdría la pena, ¿no? Estar haciendo este tipo de trabajos y encuentros con los colegas. Y por el otro lado, el tema de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos las noticias en México, pues una no es de Estados Unidos y otra es de Estados Unidos, ¿no? Ya sea Estados Unidos en América Latina, en México, en Irán, con China, en Europa, es decir, Estados Unidos, la relevancia, y yo no sé si sea una crisis de la hegemonía norteamericana o una recomposición, pero lo cierto es que sí hay que conocer, ¿no? Las fuerzas de construcción de esa Unión Americana, cómo ha sido y cuáles son sus tendencias. Felicito a los participantes de la mesa, sin duda alguna un llamado a particularidades muy interesantes, la democracia, Thomas Paine, ¿no? Ya lo he platicado con Luz, y y bueno, Amir siempre es muy, interesante escucharlo. Felicidades y bueno, seguimos trabajando. Gracias, Nancy.
No, gracias a ustedes, también por participar. Y bueno, solamente invitarlos a que mañana seguimos con las actividades de este seminario. Mañana tenemos también mesas tres mesas que todavía van a discutir estos temas relacionados con el objetivo de este seminario. Entonces, solo para invitarlos, y también vamos a tener una conferencia magistral para que podamos también participar en estos espacios. Bueno, pues si no hay nada más que agregar, pues muchísimas gracias a todos y todas, y bueno, pues nos veremos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas hasta gracias. mañana. Hasta mañana, que estén bien. Gracias. 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 Hasta luego, bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, buena tarde. Me desconecto. Nos Hasta vemos, luego. maestro. Gracias. Gracias, Víctor.